Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Imbuenos, otro programa, una semana, hoy, un día, unas horas ultra calientes en estos días. Bueno, obviamente no les voy a contar nada que no sepan, pero ustedes saben lo que ha sucedido con esta política de prohibiciones o de vetos desde las grandes compañías tecnológicas a Trump. Digamos, ese es el detonante, ¿no? Porque lo cierto es que lo venían haciendo hacía muchísimo tiempo y en una forma muy arbitraria, y lo puedo decir incluso por experiencia propia. Banearon, Facebook baneó a nuestra el newsletter de nuestra compañía, que pobrecito, ¿qué puede decir, no? Y aparte es una compañía comercial, muy poca opinión, más bien técnicos, artículos técnicos, y realmente lo suspendieron sin ningún tipo de causal ni nada durante casi 7 meses, y es horrible la situación, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, el detonante ahora obviamente es el actual y todavía presidente hasta que lo saquen o se vaya. Y bueno, todo esto nos ha hecho reflexionar acerca de la libertad, ¿no? Los límites de la libertad. Hoy vamos a hablar de lo que es el free speech, o sea, la libertad de expresión, que también es propiedad. Estamos hablando en realidad de propiedad privada, finalmente, y ahora voy a explicar por qué. Pero antes de todo eso, quiero darle un súper agradecimiento hoy a Osvaldo de Panamá Vieja Escuela, que es un amigo de la casa y que gentilmente nos está apoyando. Así que, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Y Muchas gracias, muchísimas Osvaldo. Sí, gracias nada, por el agradecido. apoyo. Hay otro grupo que comparte nuestro live en su página, creo que se llama Panameños Olvidados por el Gobierno. Así Ajá. que También, bueno, a no, todos también quienes... nos comparten y he estado viendo un par de videos de los de ellos. Así que también le agradecemos la audiencia, ¿no? Sí, Y un saludo. sí, súper. Digamos, hacemos todo esto al final para potenciarnos, para discutir ideas, para discutir argumentos, porque nos interesa vivir en una sociedad mejor. Y hablando de eso, justamente, estamos hablando de los límites de la libertad. ¿La libertad realmente tiene límites? Bueno, si quieren, pueden comenzar ustedes, o si quieren continúo yo un poco cómo ha sido planteado este asunto. Solo me gustaría decir que en efecto empezó con Trump, pero creo que se han aprovechado de esa figura para en realidad arrasar con montones de personas más y que no olvidar tocar ese tema ahora. Que lo está. Fulo, ¿querías decir algo? No, arranca tú Ok, y... ok, bueno, voy a hacer una especie de recuento rápido de cuál es la real situación, ¿no? Porque mientras estamos todos entretenidos de que si la red, que si el discurso de odio, que si Trump, que si no Trump, en verdad, aquí estamos hablando, discutiendo otras cosas, ¿no? Yo, muchos me conocen como economista o como abogada, tengo los dos títulos, pero lo cierto es que hace 20 años que vivo en Panamá, pero antes de vivir en Panamá, yo vivía obviamente en Argentina, y en los últimos años viviendo en Argentina, yo había evolucionado de ser consultoría a estar trabajando en las industrias incipientes de Internet. De hecho, tengo una maestría en economía y derecho en Internet, que no es que quiero sacar títulos, pero lo cierto era que en ese momento éramos muy pocos los que estábamos haciendo todo esto. Una de las cuestiones que surgió en aquella época, que eran mediados de los 90, 95, 96, 98, eran las discusiones acerca de si era posible una regulación en Internet. En ese momento estaba Bill Clinton como presidente en los Estados Unidos, arrancaba Amazon sobre todo, y la idea era, ok, si nosotros brindamos una plataforma, pero no tenemos control sobre la misma, porque hay users, hay gente metiéndose, escribiendo cualquier cosa, yo como
brindando ese servicio de plataforma, no me podía ser responsable por la cantidad de locuras que se estuvieran escribiendo por ahí, ¿no? Lo que es diferente a un periódico o lo que sería en ese momento, que eran las prensa escrita más que nada, que siempre era responsable o había que hacer ciertos acuerdos con los opinadores o los escritores o las contribuciones que se hacían, ¿no? Y había diferentes grados de responsabilidad ante cualquier posible ofendido que hubiera por ahí quisiera demandar, ¿no? Y esto fue buenísimo, ¿no? Que era la famosa Acta 230 dentro de un artículo 48 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que básicamente es lo que firmó Bill Clinton y que hizo que a partir de ese momento explotara la red, explotara Internet y la cantidad de compañías que podían surgir al amparo de esa protección legal era fantástico. Entonces uno podía escribir, decir, o sea, fue la época más maravillosa de la explosión de todas estas cantidades de redes, de todo lo que hoy hay en Internet. Por supuesto, a medida que iban surgiendo temas que son muy duros para el ejercicio de la libertad, que ya en verdad sí son delitos, ¿no? Pedofilias, actos terroristas y etcétera. Bueno, empezó a enmendarse esa famosa 230. Hoy por hoy, por ejemplo, la pedofilia es un tema que sí debe tener control cualquier tipo de estas redes, o sea, si no hay control sobre eso, entonces eventualmente podrán ser demandados, ¿no? Y entonces por ahí fue funcionando, pero a medida que también empezaban a plantearse dónde estaban las eximentes o las causales de responsabilidad, empezó a surgir lo que es la dark web, ¿no? Y todos estos navegadores que son alternativos. No, más bien que ocultan las direcciones de Internet. O sea, tampoco quiero ser muy técnica, ¿no? Que son los IP, bueno, un montón de estas cuestiones empezaban en paralelo, ¿no? Después otro día podríamos hablar incluso de lo que fue uno de los cercenamientos más graves a la libertad, que es el caso de Ulrich Ross, que tenía la Ruta de la Seda, que era un sitio web donde se practicaba absolutamente la libertad sin cortapisas, ¿no? Uno podrá estar o no de acuerdo y uno podía entrar o no, ¿no? Pero un poco por ahí vino la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que hoy estamos discutiendo? ¿Qué pasa? Facebook, todas estas novelas, Twitter, ¿no? Todas estas redes realmente crecieron, nacieron gracias a esas regulaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mientras que fueran neutrales y solamente pudieran intervenir en los casos que prevé la ley, que son los de pedofilia, actos terroristas y no cualquiera, sino que tiene que tener cierta magnitud, etcétera, ellos definitivamente tienen que intervenir en el contenido, ¿no? Porque eso es lo que les manda la ley, donde no los ampara. Pero en el resto, ellas realmente no pueden intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Hay una discusión sobre si son publicadores o si son realmente una plataforma. Es una discusión un poco semántica de palabras, pero al final lo que les quieren decir a las personas es, o eres neutral, porque se la conoce como la ley de neutralidad de la red, donde tú no intervienes y dejas que la libertad de expresión sea sin cortapisas, sin condicionamientos. No vamos a opinar nosotros como dueños de la plataforma, sino que te la brindamos. Y después está, entonces, esa neutralidad que se mantiene, ¿no? Hace que cualquier tipo de demandas, la dueña de la plataforma se mantiene inmune, totalmente inmune, y no hay posibilidad de demanda legal, es decir, podrán demandarlo, pero un juez la va a rechazar porque va a salir ese famoso artículo. Bien, ¿qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos 4 o 5 años? Especialmente 4 años desde que el presidente Trump asume al poder. Bueno, evidentemente hay toda una cuestión ideológica que no la podemos ni negar ni esconder. El que diga que esto es un tema de free speech nada más, y qué sé yo, no, acá hay cuestiones ideológicas que están en juego. ¿Y cuáles son las que están en juego? Bueno, está un pensamiento que es
absolutamente en pro de la libertad y hay un pensamiento que está en pro de una libertad regulada. ¿Y regulada respecto a qué? Y ese es el problema, es respecto a lo que yo considere que es bueno. El problema con este pensamiento de lo que cada uno considere que es bueno es que probablemente hoy haya personas que con las mejores intenciones, yo en principio, no voy a dudar de las mejores intenciones ni de Jack Dorsey, ni de Williams, ni de ninguna de estas personas que están ejerciendo su buenismo, ¿no? Dentro de la red. Pero ¿qué pasa si en el día de mañana, esta noche, un Trump enfurecido o lo que hoy se consideran malos o enemigos, hacen un takeover violento, violentísimo, lo pueden hacer, pueden comprar las acciones al doble de precio que están hoy, ¿no? Pueden hacer, o sea, eso es lo que se llama en economía, en finanzas o, bueno, comercialmente un takeover, ¿no? Es tomar una compañía a como dé lugar, ¿no? Y la toman. Entonces, ¿qué pasa? Los sensores buenos de ayer van a ser los sensores malos de hoy, o al revés. Entonces, el problema no es de hombres, sino que es de instituciones, como decía Karl Popper, ¿no? Cuando hablaba de que nosotros tenemos que diseñar las mejores instituciones para que cuando los malos estén en el poder, no nos hagan tanto daño. Bueno, ok, en este caso se trata de una empresa privada, pero lo cierto es que las empresas privadas han crecido en base al amparo de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Cuando Twitter veta, cuando Twitter dice, este tweet sí, este no, o cuando pone, esto se tiene que comprobar, ¿qué es lo que está haciendo? Está ejerciendo una opinión, está actuando, está siendo proactivo, incluso solamente con vetarlo o solamente con bajar una cuenta sin ninguna explicación, uno podría decir, bueno, es la plataforma. Sí, pero el hecho de bajar y de definir que una opinión no puede ser vista y compartida implica no estar de acuerdo con esa opinión. Indirectamente está haciendo contenido editorial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Al hacer contenido editorial, ya puede haber ofendidos, porque puede haber habido actividad en esa red, porque puede haber, digamos que una cuenta que hoy Twitter o Facebook decide prohibírmela, ¿no? Y yo, por ejemplo, en este momento, ¿qué pasa si Facebook dice, damos de baja en este momento la cuenta porque violas las reglas de comunidad? Nosotros podríamos haber invertido dinero, podríamos haberle pagado las ads, las publicidades a Facebook para este live, pudiéramos haber invertido en un diseñador gráfico, por ejemplo, para que nos hiciera el flyer, pudiéramos haber invertido, estamos invirtiendo nuestro tiempo, lo que fuera. ¿Qué pasa si en este momento dice, violas las reglas de nuestra comunidad? O sea, todo lo que invertimos ahí, nosotros... Censura. No, claro, no, censura no, cuidado con esa palabra, porque la censura es a partir de lo que dicen los gobiernos. Esto es una empresa privada, es un veto. O sea, al final es lo mismo, pero tiene diferentes acepciones. Censura solamente la puede hacer un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Me van a decir, bueno, es una empresa privada y puede hacer lo que quiere. Sí, perfecto, pero hay contratos, que los contratos no necesariamente tienen que ser ni escritos, ni tienen que ser de un producto o servicio. Puede haber estos contratos modernos donde nosotros somos el producto, ellos son el servicio y no necesariamente también tiene que ser ni por escrito, ni tiene que ser un shake hand. O sea, un contrato es siempre un intercambio y no tiene por qué ser de dinero. Puede ser por la razón que sea. Hay un intercambio y siempre en un intercambio las personas lo hacen porque esto es acción humana. Como decía Mises, acción humana es pasar de un estado menos bueno a uno mejor. Todos tenemos ganancia cuando hacemos I agree, ¿no? Cuando ponemos el ganchito en las condiciones, los términos y condiciones de las compañías estas tecnológicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros acordamos y ponemos I agree con los términos y condiciones que nadie lee, por supuesto,
Lo que no sabe la gente es que en estas compañías ellas pueden hacer básicamente lo que quieran amparado al 230. Ahora bien, ¿pueden hacer lo que quieran? Acá hay un tema de contratos que se rigen por el principio de buena fe. Esto es vital en las sociedades libres, es vital en una sociedad que quiere ser civilizada. Es decir, si los contratos inicialmente no están regidos por la buena fe, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros entendimos o quisimos entender lo que decía el contrato de buena fe. De buena fe estamos entendiendo que la empresa nos está dando un servicio y que nosotros a su vez le damos nuestros datos, nuestra actividad, nuestros contactos, nuestros perfiles, nuestros gustos, nuestras preferencias, le estamos dando todo lo que nosotros hacemos a cambio de que ellos nos den gratis el acceso al servicio. En verdad, como decía Milton Friedman, no hay free lunch, no hay nunca un almuerzo gratis, nunca, ni cuando el Estado te dice que yo te doy gratis los jamones, ni cuando te doy gratis una entrada al cine, nada es gratis, siempre hay una motivación atrás que hace que sea mucho más importante la motivación que cobrar cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo estamos con las redes hoy? Son gratuitas, pero en verdad no son gratuitas. ¿Por qué? Porque nosotros somos el producto. Entonces ellos nos brindan servicio y nosotros les brindamos nuestra producción, todos los contenidos y demás. Entonces ahí hay un contrato tácito de buena fe que no puede ser violentado porque sí. Y si es violentado, entonces tiene que ser posible de demandar. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Para terminar, nosotros no podemos demandarlo porque inmediatamente un juez va a salir con la famosa 230. Y no me digan que esto no es así porque yo sí hago bastante research y lo cierto es que ha sido muy pocas veces, pero contadas las veces frente a la cantidad de demandas que ha tenido, que han sido admitidos algunos recursos. En general, los jueces dicen 230 y se salen del asunto. Pero si ustedes recuerdan las famosas comunicaciones cuando iban a poner una bomba en Afganistán, ese es bien conocido el caso, pero hay muchos así, donde la gente perjudicada ha querido solicitar que, digamos, que haya un juez, ¿no?, que permita hacerlos responsables a Twitter por haber permitido ese tipo de comunicaciones. No, 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 siempre es no. Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando suceden estas cosas así, donde ya arbitrariamente y con un sesgo muy claramente marcado, comienzan a decirnos, ustedes pueden ir aquí o no pueden ir aquí, o directamente te bajo porque no me gusta? Tenemos un caso que yo creo que sí va a haber ahora una fuerte jurisprudencia, que va a ser la demanda que le ha presentado Parler contra, exactamente, con Amazon Web Services, ¿no? Que básicamente es un servicio no solamente de hosting en la nube, sino que realmente brinda muchísimas características para quienes trabajan en sitios web y demás, que son muy interesantes y no unilateralmente no se puede cancelar un contrato en segundos como fueron, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí va a haber una demanda clara y va a torcer un poco el rumbo. Pero mientras tanto, la discusión es, bueno, pero es una empresa privada y puede hacer lo que quiere. Claro que puede hacer lo que quiere, pero yo del otro lado también puedo hacer lo que quiero. Sí. Y si no puedo hacer lo que quiero, mínimamente necesito un restablecimiento del equilibrio entre las partes contratantes. Y eso es lo que hoy se está impidiendo. Pero Irene, el caso de Parler no entra dentro de la 230. Pensaría yo. No, van a forzarlo, y esto ya es meterse en demasiado tema legal, ¿no? Pero lo cierto es técnico, pero básicamente... No, pero fíjate lo que ya están diciendo. Lo que dice Amazon Web Services es que ellos tienen una política basada en la 230 que se necesita una política de edición y de control sobre los contenidos. Entonces, lo que está diciendo el Amazon Web Services es, si Parler no controla el contenido, eventualmente yo voy a ser responsable, entonces yo. O sea, esto es más o menos los grandes desafíos legales
que se plantea en este momento. Pero a mí no me interesa hablar mucho del más que un incumplimiento de contratos. Para encubrir ideología, porque casualmente pues todos estos ataques son a personas o libertarios o de derecha. Pero mi punto es el siguiente. Amazon Web Services, cuando inició el hosting de Parler, no sabía eso. ¿Por qué? Se enteró ahora, hace 10 minutos se enteró de eso. Entonces, más allá de los problemas legales... Parler tiene par de años funcionando, ¿no? Desde el 2018. Pero por eso te digo, recién ahora, hace 10 minutos se dieron cuenta. Pero aquí a mí no me interesa hablar tanto del tema legal. Esto es para un poco tener contexto de lo que estamos discutiendo, ¿no? Y más bien tener un fundamento ético de la libertad, ¿no? Hay varias cosas que se están poniendo en juego y que se discuten, ¿no? Sobre todo el tema de la libertad de expresión, ¿no? Hoy, aterrorizada, y ya los dejo a ustedes, yo escuchaba en el noticiero más visto de la televisión en Panamá a los dos periodistas que estaban hablando de cosas que para mí son un espanto para la libertad, ¿no? Aunque por ahí lo hacen con buenas intenciones, ¿no? Pero uno decía, iba más por la regulación de regular Internet, con lo cual, nuevamente, ¿quiénes son los que regulan? ¿Los buenos? ¿Los malos? O sea, no podemos dejarle arbitrariamente a regular a quien no sabemos quién va a regular. Entonces, mejor no lo hagamos, porque es probable que en algún momento caigan los malos y sea, por ejemplo, regulada la palabra, por ejemplo, de decir que el Estado no hace bien las cosas. Entonces, cuando prohíban eso, entonces, ¿cómo nos vamos a quejar? Entonces, uno de los periodistas, su posición era esa, ¿no? Y que las cosas malas, y que los insultos, y que esto y que lo otro. Y el otro, que era para mí más terrible, decía, mejor nos controlamos. Usted piense, decía, piense antes de escribir, contrólese, regúlese. O sea, eso básicamente está diciendo... autocensura. Autocensura. Y el peor escenario para la libertad es lo que tú acabas de decir, Roberto, es la autocensura. El tener miedo a poder expresar mi opinión libremente, porque si yo tengo miedo, los que son los enemigos de la libertad ya han ganado. Ya han ganado. Si yo tengo miedo de expresar una opinión, ya perdí. Entonces, empecemos a ver estos temas, ¿no? Más que nada con respecto a cómo esto nos afectaría en una sociedad, a nosotros hoy, ¿no? Y si ustedes piensan que esto va a seguir escalando y eventualmente estaremos bajo algún tipo de esfera regulatoria, ¿cómo piensan que esto sería para nosotros y nuestros negocios, ¿no? Yo creo que no... Hay un par de temas que creo que hay que explorar más allá de las consecuencias y el tema que cala, que todas las personas en Twitter, criollo y en redes que nos critican por decir, pero bueno, ¿y ustedes no defienden a la empresa privada? Sí, bueno, por supuesto. La libre empresa y la libre competencia es ese mundo donde todos estamos compitiendo unos contra otros sin que haya un miembro u otro que tenga un bully o alguien que lo apoye o una banda o un estado que le diga, perdón, las reglas aquí son estas y eso beneficia entonces a unas personas sobre otras, lo cual tiende a pasar con las empresas más grandes de todos nuestros países. Y decirle a alguien, bueno, si no te gusta, abre tu red, es otro de esos famosos, o sea, abre tu propia empresa, haz tu propio Twitter, entonces compra tu propio servidor. No te gusta este gobierno, vota el próximo, ¿no? Sí, al final del cuento termina diciendo, arma tu propio internet, ¿no? Entonces estás hablando de billones de dólares y que es un poco un argumento aterrizado quizás más hacia abajo, es decirle a alguien, que, bueno, haz tu propia aerolínea, ¿no? Sí, pero los espacios en el aeropuerto están limitados y organizados por entidades gubernamentales y entonces los que ya están ahí controlan y mandan, o sea, no es así tan sencillo como simplemente empezar. Entonces, colosos del tamaño de estas empresas que controlan varias empresas, por ejemplo Facebook, que controla Instagram, controla WhatsApp, controla LinkedIn, es dueño de todas esas empresas, entonces en realidad tiene un amarre que creo que vale la pena
quizás regular desregulando, ya habría que entrar en eso. Monopolio. Sí, exacto. Todas estas fuerzas monopolísticas distorsionan. Ojo, Y ojo, no es ojo, perdón. Yo quiero hacer, porque voy a estar como acá como maestrita de escuela, ¿no? Pero los monopolios, cuando son naturales, realmente no son un problema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre un monopolio artificial hecho por el Estado, donde el Estado dice, bueno, para operar esta línea telefónica tienes que ser fulo, de ojos verdes, medir 1,90 y pesar no sé cuántas libras? O sea, eso está preparado para alguien. Entonces ese es un monopolio artificial. Cuando el monopolio es natural, porque la gente te sigue o porque hay determinadas razones físicas, por ejemplo, el paso de una tubería de agua, no puede haber 500, entonces probablemente haya un solo proveedor de agua o de energía, etcétera. Existe lo que se llama la posibilidad de entrada, es decir, si se portan mal o si hacen algo mal, van a entrar otros. O sea, nadie lo está impidiendo. Entonces, ojo con esta palabra de los monopolios, ¿no? Porque cuando es natural es algo que el mercado normalmente creo que el tema es competencia, que ¿no? en la última semana esa raya se cruzó. Bueno, no, porque ya no están permitiendo entrada. Bueno, o sea, alguien mencionó antes que Parler empezó hace un par de años. Sí, empezó en respuesta a lo que ya se sentía. Muchas personas conservadoras sentían que se le estaba haciendo todo tipo de frenos en Twitter, ¿no? Entonces abrieron Parler para competencia. Entonces cuando estas empresas la semana pasada decidieron que querían cortar al presidente Trump y se comienza a mover toda esa ola de usuarios hacia Parler, estas compañías, y no voy a usar la palabra monopolio, pero el poder que tienen, el control que tienen, y entonces cómo han influenciado, que es la palabra más noble que puedo encontrar, a la mayoría de los políticos en el Congreso, tienen todo el poder para decidir voy a hacer lo que me da la gana. Y han ido a cerrar a otra empresa. Es que yo creo que también otro tema que tenemos que ver es que al final... Es importante, Eduard, ¿no? Sí. Es un punto importante. Tú le has podido decir, con todo el odio que tú quieras tener, o con todo el resentimiento, o con todo el miedo legal, de repente era simplemente un inocente miedo de que los iban a demandar Amazon, pero le han podido decir, tienes un mes para encontrar tu tema, porque saben perfectamente bien, Amazon sabe perfectamente bien que la opción de 24 horas era de mentira, y que Parler no iba a poder resolver sus problemas de servidores en 24 horas. Y entonces ahí está la empresa cerrada y rumbo a la quiebra. Entonces, esas son cosas que no son, tú sabes, que no son decentes, no son morales, y obviamente buscan eliminar competencia. Entonces, ¿ahí cómo hacemos con eso? Bueno, eso es un tema más bien de moral que más un tema realmente de mercado, ¿no? O sea, es inmoral lo que están haciendo y eventualmente la gente se va a ir. O sea, ¿qué gente? La gente que realmente tiene respeto por la libertad, la gente que realmente quiere vivir en un mundo mejor. Ahora, si tú piensas, y ahora llevándolo a un terreno aquí más y los dejo hablar, ¿no? Pero cuando el gobierno saca estas medidas, por ejemplo, de encerrarnos y que el COVID y que nosotros somos los mal portados y resulta que hay 4 personas aplaudiendo, protestando, diciendo no más encierro, por el otro lado tienes una cantidad enorme que son los más perjudicados, ¿no? En muchos casos, y sin embargo dicen que viva el encierro o mantienen o quieren mantener por cuestiones de salud o lo que sea, etcétera, ¿no? Bueno, entonces a mí me preocupa. Yo creo que también la gran mayoría, no, digo, este es un ejemplo, ¿no? Pero puedo verlo en muchísimas otras cuestiones donde la gente tiende a ser más, no digo totalitario, pero tiene un pensamiento de que lo que yo digo se lo quiero imponer a los demás, ¿no? Bueno, fatal arrogancia. Yo creo que, exacto, aparte de la fatal arrogancia, yo creo que parte de lo que estamos mencionando también tiene que ver con el mismo título del show. En este caso, el tema de 1984 versus 2020. Entonces, para mí el tema es, como tú mencionabas, primero el hecho de querer adjudicarle a la persona que piensa distinto a ti el hecho de que es malo, el hecho de que tienes un discurso de odio o que lo que tú dices es dañino.
O sea, para mí eso primero está fuera del lugar totalmente porque hay una libertad de expresión. Tú debes poder expresar tu opinión sin que te califiquen de una manera u otra. Y aplicando a la Panamá específicamente y al tema de la pandemia, nosotros hemos sido los testigos de que eso lo han hecho todas las instancias desde que esto empezó, en el sentido de que todos aquellos que discrepamos de la verdad oficial, y eso se aplica mucho al libro de mismo en 1984, somos prácticamente herejes o somos malvados o no. Exacto. Y más que bueno, ya vamos a nivel de malvados, somos a nivel de perversos, estamos a nivel, inclusive acuérdense que inicialmente hasta hablaban de que la sangre de los muertos y demás, o sea, con todo y que todavía los comentarios son bastante tóxicos, antes eran peores. A lo que me estoy refiriendo es que, primero que nada, aquí nosotros somos, lo considero así, una ventana para poder expresar opiniones diferentes sobre distintos temas, y uno de estos temas importantes es el tema de la pandemia y los encierros y demás. No dejarnos asustar, porque como tú acabas de decir, uno de los temas muy importantes que se ha notado en todos estos meses es el querer asustar, amedrentar, insultar a todos aquellos que piensan distinto y silenciarlos. Aquí todos aquí que estuvimos en Panamá para la dictadura sabemos perfectamente bien que este show no podía existir en la dictadura. No, estamos claros. Y precisamente, Eduardo, a lo que me refiero es que siguen un modelo muy específico parecido al de 1984 en el sentido de que voy a imponerte mi opinión, voy a decir la verdad oficial. Si tú tienes la verdad, estás contra la verdad oficial, estás loco o eres un hereje o eres un malvado. O sea, no puedes estar bien si tú dices algo distinto a lo mío. Te tengo que considerar prácticamente un enemigo. O sea, esa es la actitud de muchas personas en ocasiones con respecto a esto. Y lo más importante, considerar que son los únicos depositarios de la sabiduría y los únicos depositarios del conocimiento, como ha pasado con varios divos muy conocidos en Panamá, que se dedican a dar su opinión, insultan a los que piensan distinto. No le importa si son colegas de ellos, no le importa si es cualquier otro ser humano. Cualquiera que piense distinto de ellos es prácticamente despreciable desde su punto de vista. Y es la gente piensa que nosotros no estamos de acuerdo. La gente piensa que ser totalitario es tener malos modales y básicamente el totalitarismo viene muy disfrazado de buenos modales. Perdón, puse esto porque sí, ya voy, Robert Ballerino. Vamos a tener los últimos 10 minutos del programa hoy contestando las preguntas que ustedes quieran hacernos en vivo y demás. Así que si quieren pueden empezar a escribirlas. Las vamos a levantar y en los 10 minutos que tengamos vamos a contestar directamente las preguntas que nos hagan, ¿sí? Continuamos, sí. Sí, no, bueno, yo sigo yo a veces tengo temas repetitivos, ¿no? Y uno de esos es el balance entre los poderes, ¿no? Ahora mismo pareciera que el mundo está dividido en mitades, ¿no? Una mitad piensa de una manera, la otra de otra manera, o a lo mejor se inclina un poco más para el lado buenista que para el lado de la libertad de expresión. Pero siempre es mala idea que alguien escoja el lado correcto, ¿no? Una persona, porque ahora lo que está sucediendo es que hay personas que están diciendo este lado es el lado bueno y este lado es el lado malo. Y eso es lo que ha pasado. Y el problema es a lo mejor que mucha gente de la que está viva hoy en día y ya tienen cierta edad, no vivieron la Guerra Fría. No tienen la perspectiva para darse cuenta del peligro que es escoger un lado bueno, que el lado bueno es el lado absoluto. ¿Y quién lo escoge? No sé, líderes que dicen, estos son los buenos, estos son los malos, los buenos pueden hacer lo que les da la gana, los malos van para el paredón. Digo, parafraseando y en términos de competencia, eso es lo que está pasando ahora mismo. Hay un bando que ha escogido quiénes los buenos. Y si nos ponemos a ver, todo esto comenzó un día después o 2 días después que los demócratas ganaron los 2 asientos en el Senado y con eso ganaron la mayoría en el Senado norteamericano.
¿Qué pasa con eso? Ya no tienen miedo de que los vayan a sentar en la silla de los acusados. Ya saben que por los próximos 4 años pueden hacer lo que les da la gana sin muchas consecuencias. Entonces, por eso es que yo traigo de nuevo el tema del balance. Sí, bueno, cuando tú estás en el poder te ríes y dices, mira los pendejos estos, lo que les está pasando. Ah, quebré esa empresa, ja, 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 qué risa, quebramos a Parler, quebramos a este y quebramos al otro. Pero bueno, está bien, te ríes hoy, llorarás mañana. El balance es primordial y ahora mismo no hay balance. Especialmente en las redes sociales. Ahora mismo estamos hablando de una red social que a lo mejor en el futuro no estemos aquí. ¿No es cierto? Roberto, sí, ¿no? Para mí, perdona que te interrumpa, pero tú tocas un punto importante del balance. Yo más que balance digo es el tema, y yo lo llevo a un tema de alejarse. O sea, ahora, hoy en día pareciera que es un pecado casi que original el separarse de la narrativa predominante del momento. Exacto. En diferentes temas. Y yo voy a poner, para mí me causa mucha suspicacia que esta estrategia de comunicación y de ataque y de descalificación a aquellos que tengan aquellos que no tengan una mentalidad de rebaño y que piensen de manera racional y de manera individual, basándose su propio criterio y usando su propia inteligencia, porque el hombre es un animal racional, ¿no? Que está hecho para pensar y tomar sus decisiones de acuerdo a sus propios valores y sus propias opiniones. Y esa descalificación, por ejemplo, que estamos viendo hoy en día, que se está dando con aquellos médicos que se han alejado de la retórica oficial de la OMS o de los llamados nuevos sacerdotes científicos de la nueva fe, de la medicina, inquisidores, la evidencia, ¿no? Chamanes. Le caen encima e inclusive están haciendo llamados de censura a aquellos médicos, como el que me atiende a mí, porque yo tengo ya 13 días de tener COVID y gracias a Dios estoy aquí sin mayores síntomas, como el que me atiende a mí, que lo han hasta censurado en Instagram y lo han atacado simplemente por tener un discurso diferente. Y eso mismo lo vemos, por ejemplo, en temas como el clima, que nos califican aquellos que no creemos en el apocalipsis climático, sí, nos llaman de climate change deniers. Y ese término deniers tiene su origen se aplicó por primera vez a aquellos que negaban el holocausto. Entonces, ahí tú ves ese término deniers, esa forma de hablar, te señala automáticamente y te descalifica con algo muy atroz. Y lo vemos también en el discurso de los paraísos, como los Panama Papers. Fue la misma estrategia, una retórica, un discurso que salió de paraísos fiscales, lavado de dinero, impuestos, etcétera, y el que no decía y no seguía y no aceptaba esa versión, pues era catalogado de lavador y otra cosa. Y lo vemos también en el tema del Pacto Global Migratorio, que busca, por otro lado, quitar las fronteras a los países para que sean controladas por las Naciones Unidas, y el que no está de acuerdo con eso se cataloga automáticamente como inhumano, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos vamos el tema. ¿Y cuáles son sus objetivos? A mi criterio, hay un denominador común en esta estrategia, que a mi criterio yo la veo muy clara, que es, por un lado, a nivel interno de los países, imponer una política de aumento del tamaño del Estado y del gasto público a costa de nuestras libertades, promover una mayor intervención en la economía por parte del Estado. Hoy en día nos tienen cerrados y el Estado controla nuestros negocios.
porque yo no puedo contratar a nadie sin su permiso, no puedo pagarle lo que yo considero porque me lo imponen, no puedo siquiera recontratar a los que debo recontratar ahora para cerrar la empresa porque tengo que hacerlo a los sindicalistas o a los que ellos consideran más convenientes, etcétera. Y el punto otro es mediatizar la soberanía de los países en beneficio de organismos, de burocracias internacionales no electas, llenas de funcionarios no electos, como las Naciones Unidas, la OMS, el Banco Mundial, la Unión Europea, la OECD, el Gafi, que ellos, sobre pretexto de defender el bien común y nuestros derechos y de cuidarnos a nosotros, y nuestra seguridad, cada día nos están mordiendo un pedazo de nuestras libertades. Y no llegamos a entender que todos esos intereses no son buenistas, sino que son intereses que siguen los intereses, valga la redundancia, de los países que controlan estos organismos, que son los mismos, básicamente el G8, ¿no? O a veces el G20. Y entonces ese discurso único. Es un cóctel horrible porque está... Poco a poco. Una estrategia coordinada. No, terminar este discurso único, lo único que está buscando, que implique, tiene elementos de pánico, de terror, de miedo, de tragedia, etcétera. Lo único que busca es quitarle el libre albedrío al ciudadano y quitarle su derecho a la libertad, quitarle la facultad de poder trabajar libremente y vivir su vida en paz. Porque al final, el famoso frase de The Pursuit of Happiness, ¿qué significa? Que simplemente el Estado me deje en paz, me deje vivir mi vida como yo quiera, siempre y cuando yo no afecte derechos de nadie y pueda entonces yo desarrollarlo a mi propia imagen y semejanza. Todo eso, a mi criterio, está en juego y nos estamos a veces, lamentablemente, en Panamá, para limitarnos aquí, los medios de comunicación, televisivos, escritos, radiales, la gran mayoría, ya sea por conveniencia, convicción o incompetencia, lo que hacen es simplemente copy-paste y repiten como papagayos las mismas cosas que se repiten en otros lados sin entrar a analizar la profundidad de lo que está pasando. Y es una fatal arrogancia, por un lado, esa pretensión, y por el otro lado, es un suicidio que estaríamos cometiendo si nosotros seguimos por esto. Así que yo sí veo un link o un denominador común de todos estos discursos que se están dando y que el COVID es parte del mismo. Ya nos está diciendo la OMS que la inmunidad de rebaño mundial no se va a alcanzar hasta el 2023 o 2024. Ya nos están diciendo que todas estas medidas de control para supuestamente cuidar de nuestra salud se van a mantener en el tiempo. Destruir la economía. Y termino diciendo, cada vez que cedemos un pedazo de nuestras libertades al Estado, no nos las devuelven. No nos las devuelven. Nunca Entonces, las devuelven. No. Nunca las van a devolver. Nunca. Roberto. Sí, Irene, bueno, aquí acabo de ver que mi cuñado está viendo el programa. No. Saludos, Gustavo. En estos días yo puse, los que me conocen saben que yo a veces pongo pensamientos en Facebook, no necesariamente memes, sino pensamientos escritos, vainas random que me vienen a la cabeza. Y la semana pasada puse un pensamiento y esto es en especie de comentario, no va a nada específico, pero me di cuenta que nuestros celulares no son nuestros. Y parece mentira que me haya tomado tanto tiempo en darme cuenta de esto, porque si yo quiero bajar el app de Parler, básicamente Apple y Google me lo han bloqueado en un celular que es mío. Entonces mi celular no es mío. Que no te costó $5. Exacto. Y que no costó estamos viviendo una especie de una cosa muy rara donde nos han vendido aparatos y nos dicen que no son nuestros, pero tienes que usarlo como yo digo, o si no, castigado.
Bueno, ustedes no no piensan que yo, mientras Fulo hablaba, pensaba, cuando él hablaba del G8, del G7, del G20, de los países, y cuando hablaba de que estos países controlan, yo digo, en verdad, yo creo que tengo muchas cosas en común con gente que vive en países del G7, tengo muchas cosas en común, obviamente con un argentino que está en el G20, o con un inglés, tengo muchas cosas en común con un alemán, con mis amigos checos, con mis amigos españoles, es decir, uno tiene cosas en común con ellos, no son los países, hay que empezar a diferenciar, son los gobiernos de esos países, es decir, yo creo que tenemos una gran discusión hoy día, que ya no hablamos de clases sociales ni nada, sino que tenemos una gran clase pública que vive a costa de los impuestos y luego estamos todos nosotros en mayores o menores escalones dentro de lo que se considera riqueza, pero finalmente somos todos esclavos en una u otra forma de estas corporaciones públicas, ¿no? Y en ese punto yo quisiera preguntarles cómo lo ven a estas grandes redes que finalmente, si las medimos por PIB, o sea, Producto Bruto Interno que generan ellas mismas, ¿no? Que sería su facturación o básicamente lo que generan por años o sus cotizaciones. Lo que nos quitan, porque ellos no facturan nada, lo que nos quitan de nuestros bolsillos. Bueno, pero es que no nos quitan, ojo, porque nosotros se lo damos no dejamos voluntariamente. quitar. Pero ojo, dejamos quitar. Nuevamente volvamos al punto inicial que yo hice. Yo se lo doy voluntariamente a cambio de que me dé el servicio de conectarme con mis amigos, con mis compañeros del colegio. No es voluntario, etcétera. Si no lo pagas, te meten preso. Exacto, yo soy el precio, pero el asunto es que sí. Fulo está hablando de los impuestos y de la... Okay. Y además el hecho de que la gente se deje convencer y manipular por este tipo de situaciones. O sea, el tema es que se mantengan usando su propio criterio, que digan lo que realmente quieren decir y que no se dejen llevar ni por la ola, ni por las amenazas, ni por el tema de la actitud de rebaño, de que dice, bueno, como todo el mundo lo dice, como todo el mundo lo hace, yo no me atrevo a dar mi propia opinión y tener mi propia conciencia. Y es lo que nosotros tratamos en este programa de reiterar a la gente que debe tener su propia conciencia, de que debe tener su propia opinión y no dejarse llevar ni por la mentalidad de rebaño, ni por las amenazas, ni por los insultos, ni por ninguna otra cosa. Que cada uno piense por sí mismo y tome sus decisiones. Sí, pero yo quiero que lo charlemos, ¿no? Esta posibilidad de que nosotros, porque hemos crecido en una cultura tradicional, física, de ladrillos, ¿no? No hemos estado, los jóvenes, sobre todo la generación Z o los niños que hoy tienen 4 o 5 años, ellos son parte de un sistema que ya no es físico, es mayormente virtual. ¿No estaremos en una especie de nuevo paradigma donde las Big Tech sean probablemente países, ¿no? Porque al final tienen producto interno, tienen sus reglas, tienen sus límites virtuales, podemos hacer ciertas cosas, otras no podemos hacer, pero nosotros intercambiamos, compramos, vendemos. Es decir, hacemos virtualmente lo que antes era solo posible hacerlo físicamente. Pero hoy estamos todos mudados y el COVID lo ha puesto más en evidencia aún. Y entonces uno dice, pero al final Facebook, al final Twitter, al final Parler, al final el que sea. No sabemos dónde vamos, en verdad. No, pero que son países. Y si tú pones a competir un país como Facebook, si Facebook fuera un país y se pusiera a competir con Panamá, ¿ustedes quiénes creen que va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar? Facebook hoy quiere pagar... Sí. Por ejemplo, quieren obligarnos a pagarlo. Pero digamos que apaga todo el servicio a Panamá. ¿Ustedes piensan que eso no va a afectar? Twitter le corta el servicio al presidente o al MINSA, que está poniendo a cada rato Twitter. O sea, el poder que tienen es inmenso y no debería suceder que los gobiernos utilicen este tipo de herramientas, ¿no? Pero ya nos están quedando como 10 minutos, 15. ¿Dónde están las reglas esas que supuestamente la gente viola? Porque yo escucho a Facebook y escucho a Twitter y a mí me han puesto su par de tachones ahí en Facebook y en Twitter, nada más una vez y otra vez, precisamente en temas de COVID, uno, y el otro en un tema de Biden, el otro, y me dicen, bueno, tu tweet
o tu post han sido fact check y son falsos, no sé qué, y violan nuestras reglas. Y yo, pero ¿dónde están esas reglas? ¿Dónde yo puedo entrar y buscar? O sea, ¿dónde están? No, están. Las reglas están, pero esta es la parte de la letra chica. Pero a mí nadie me ha dicho cuáles son esas reglas. No, sí, cuando tú pones I agree, cuando tú pones el famoso ganchito. La letrita chiquita, pues, la letrita chiquita. Es el control de ellos. Sí, pero las reglas no son aplicadas por igual. No, porque eso es lo que quería. A eso es lo que quería llegar. Pero ese es el punto, o sea, lo que trataba de explicar hoy cuando comenzaba con todo este tema que es un poco técnico, de cómo nacen las redes, ¿no? Es decir, cuando el amigo le dice, hey, métete en Parler, métete en Twitter o lo que fuera, lo que uno está diciendo es, entra y la plataforma esta lo que te va a brindar es un servicio para que tú puedas conectarte con el que sea, puedes escribir, decir y maldecir y lo que fuera. Entonces uno va con ese entendimiento, ese es el tema. Entonces, cuando llega el punto, uno pone el email, pone el password y dice aceptar. Cuando uno pone aceptar, ahí viene el famoso ganchito. Lo que dice Roberto es lo más grande de todo, porque es que no son consistentes y son tan grandes, y Twitter, por ejemplo, es el ejemplo que quiero usar ahora, son tan grandes que es inevitable que cometan errores. Y hoy cometieron un error gigantesco a la cual le han hecho una cantidad de burlas en el propio Twitter increíble, y los competidores les han hecho una burla. El Twitter Public Policy Twitter puso un anuncio quejándose de que en Uganda, en las elecciones de Uganda, habían redes cercenando a ciertos políticos de un bando y de otro bando para que pudieran comentar en redes y en internet. Es como si Twitter no hubiera realizado que 3 días antes había sacado al presidente. Do what I say, know what I do. Sí, exacto. 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 No sé si tenemos preguntas. Yo tengo una aquí de Jay Matos, que creo que va a ser el amigo Jay. Dentro de poco. Jay pregunta la cifra de suicidios en Panamá, que no nos han dicho. Pareciera que las están escondiendo, porque siempre fue una posibilidad de que yo escuché una estadística en alguna ocasión durante el 2020, no me acuerdo, tantas cosas que vi en el 2020, ya ni me acuerdo en qué fecha fue, pero decía que por cada 1% en subida de desempleo, había una subida correspondiente en suicidios. Y cuando me puse a hacer los cálculos, si subíamos a 25% de desempleo, la ola de suicidios iba a ser no fenomenal, sino catastrófica. Y en verdad que escuchamos muchas anécdotas sobre suicidios que se están aumentando. En estos días vi a 2 muchachas que una decía que estoy a punto de tirarme yo también por el balcón, ¿no? Y eso es algo que yo creo que en el futuro van a salir las cifras y nos vamos a sorprender de la cantidad de gente que ha perdido la vida por la desesperación. Sí, yo quiero contestar un poco ese tema, ¿no? ¿Cómo nos van a dar esa cifra de suicidio, sobre todo en una época tan complicada como esta, donde el COVID todavía no se sabe ni siquiera qué es, si aún la Caja del Seguro Social tiene unas inconsistencias como las que acaban de publicar en el día de hoy, que están haciendo que el programa de invalidez, vejez y muerte sea todavía mucho más catastrófico de lo que pensábamos. Es decir, todavía no hay reconocidos como cerca de 10.000, 12.000 ya pensionados que se están pagando, pero no están dentro del reconocimiento de números. O sea que probablemente la crisis sea peor. Entonces tenemos un problema de data que es un tema que es irresoluto en el gobierno y es el que los lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Hay una pregunta que yo tengo aquí. Tiene una pregunta bueno, sí, creo que ya lo hemos hablado, pero dice que ¿dónde está la Corte Suprema? Exacto, control mediático de los medios de comunicación. Jugando el jueguito de la avestruz. Siglas en inglés, MIA, Missing in Action. Esa gente están escondidas debajo de sus escritorios, yo creo. Yo siempre he dicho nada más que el gran responsable de la debacle que estamos viviendo y de la pérdida de nuestros derechos
no es el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo con sus normativas, porque al final uno ejecuta y el otro legisla, pero es la Corte y ellos se pueden equivocar, ya sea intencional o no, pero es la Corte quien tiene la tarea constitucional, su tarea única y básica y elemental, que es la de defender nuestros derechos, los derechos ciudadanos y las garantías que tenemos. ¿De quién? Sobre todo del Estado, de los otros órganos del Estado. Ok, ahí tenemos otra pregunta. En los países desarrollados y libres se hacen no para restringir o limitar los derechos ciudadanos vis-a-vis el poder de intervención del gobierno, sino al revés. Las constituciones se hacen para limitar el del Estado y de los... Pero aquí no queremos entender eso y le hemos dado en la Constitución una responsabilidad de garantizar nuestra salud, y en base a esa supuesta responsabilidad es que se están sustentando para hacer todo lo que nos está pasando. Exacto. Entonces, si no entendemos eso, va a ser muy difícil que salgamos de estos problemas. Aquí veo también un comentario. Hay una pregunta que dice la paradoja de la intolerancia con el intolerante. No sé si la están viendo. Sí. ¿Quién define parte y parte? ¿Quieren contestar o la puedo contestar como quieran? Yo creo que esa es para ti, Irene. Ok, bueno. Sí, Edward. Hay muchas preguntas que se están haciendo en Facebook también. Yo creo que ustedes están leyendo YouTube, si no me equivoco. Yo estoy leyendo Facebook. Yo también estoy viendo el Facebook. Puedes contestar, puedes pasarlas, Edward, y las vamos contestando también. Pero básicamente en la paradoja de la intolerancia, rapidito, es Karl Popper, que no es el meme que anda circulando, y que todo el mundo piensa que el meme es lo que decía Karl Popper. No, hay que situarlo a Karl Popper en la época que escribió el libro de la sociedad abierta y sus enemigos, que la hacen una época muy conflictiva en la Alemania nazi, y hace un recuento desde Platón hasta ese momento de la actualidad, cómo podían responder las sociedades, más libres o más abiertas, sociedades tribales, sociedades cerradas y sociedades abiertas. ¿Cuáles eran las sociedades abiertas? Aquellas que respetaban los derechos individuales, donde la civilización estaba tan avanzada que la cooperación y la libertad eran básicamente los pilares de una sociedad abierta. Entonces, esa sociedad abierta, ¿cuáles eran las reglas que se daban? Básicamente, o las que había que procurar, era que quien nos gobernara nos hiciera menos daño. Entonces, no se trataba de personas, ni de buscar al Mesías, ni de buscar al más bueno, ni de buscar quién tuviera la palabra sacrosanta, sino más bien qué instituciones limitarían el poder eventualmente de si los malos llegaban al poder. Entonces, la paradoja es que es una sociedad absolutamente tolerante. Entonces, con una sociedad que es más que tolerante, es respetuosa de los derechos de los demás, era muy fácil infiltrarla e implosionarla desde adentro. Entonces, ahí es donde aparece la paradoja, porque ¿quién es el que define parte y parte? Es la sociedad la que define. Si hay una sociedad abierta y se siente amenazada por un cuerpo extraño, es decir, si nosotros tenemos una sociedad que es libre, que es pacífica, voluntaria, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, un tema aquí de Panamá, vamos a hacerlo un poco más aterrizado el asunto. Panamá, una sociedad pacífica, tolerante, abierta, donde había baja tributación, donde se respetaba el derecho a la privacidad, era una sociedad que debería haber sido totalmente intolerante. No debería haber permitido jamás que un cuerpo extraño a Panamá, a la sociedad panameña, penetrara y hiciera una implosión por dentro que le hiciera creer a esa misma sociedad que ya no era un paraíso, porque le cambió el significado de la palabra, le cambió el sentido de tributación, y de pronto Panamá se sintió avergonzada ante el mundo. ¿Qué es lo que debería haber hecho en ese momento la sociedad? Justamente ser intolerante totalmente con el intolerante, para no permitir que la sociedad implosionara. En todas las sociedades. ¿Cómo? Exacto. La reacción del 9 de enero es lo que debió pasar esa vez. Bueno,
Bueno, sin entrar en temas violentos, pero ese es el tema, no es que quién define simplemente defenderse. El presidente Chari se paró en dos patas y dijo no, y habló con el presidente americano y le habló de tú a tú. Y rompió relaciones. Y rompió relaciones que nunca había ocurrido, ni ha ocurrido. Bueno, ya vamos a preguntarle a los amigos de Panamá Vieja Escuela que en algún momento nos vengan a contar esas anécdotas, ¿no? Sí, Edward. Lizzy Jovenet dice, buenas noches, la soberanía ya está comprometida con la deuda, no tenemos soberanía. Nuestra soberanía la tienen el FMI, la OMS, el Banco Mundial, etc. Creo que está clarita, ¿no? Sí, de acuerdo. Aquí estoy viendo un comentario que hicieron, una pregunta para Pulo. Ya la deuda estamos en el 60 y pico % con respecto al PIB, o sea, es intolerable. Bueno, eso fue, hace un par de años tuve una discusión con alguien que me dijo que no, que nuestra rata de PIB a deuda está excelente. Yo le dije, bueno, el problema es que no hemos tenido una recesión en Panamá en 25 años. En el momento en que venga una recesión y el gobierno comienza a pedir plata como loco y los ingresos comienzan a disminuir y la economía se achique, entonces esa rata se va a disparar de la noche a la mañana, que me imagino que es lo que está sucediendo, no lo ha visto últimamente, ¿no? Sí, pero hoy nos amanecemos con la noticia y no quiero hacerlo personal, porque en verdad no es personal contra nadie, pero estamos en un momento de contención del gasto. Nos están diciendo a los privados, contengan gastos, no gastemos, o bueno, y el gobierno... El gobierno sigue gastando como si esto fuera, pero contratando gente todos los días. Hoy, pero por el otro lado hemos tenido algún tipo de señales desde el gobierno, de indicios, de comentarios. No vamos a incrementar la planilla, no se van a cubrir vacantes, se lo dijo incluso el ministro Alexander, del cual yo tengo el mayor de los respetos, y no es un amigo, pero realmente es una persona con la que yo he tenido contacto, ¿no? Muy, muy frecuente. Y él mismo lo dijo, no vamos a seguir cubriendo la planilla. Entonces hoy nos encontramos una cobertura de una designación de una vice no sé cuánto, subsecretaria, subdirectora, vice qué sé yo, no importa, la segunda en el Instituto Nacional de la Mujer. O sea, en época de pandemia, en un PH el sentido de la oportunidad. Sí, ideología de género. Sí. Tiene un PhD. Ideología de género total. Pero Irene, acuérdate que nos prestaron que tenemos en este país. Acuérdate que nos prestaron plata. Figura, sino concentrémonos en la acción. Si estamos Irene, pero queriendo dar un mensaje de austeridad. Sí, pero acuérdate que para nosotros, no hace mucho, para ellos. No hace mucho nos prestaron $300 millones para precisamente temas de género, ¿no? Yo no sé qué tanto podemos estudiar los géneros, pero 300 millones es bastante. El Consejo de Reformas Electorales, o como se llame, la Comisión de Reformas Electorales, antes de ayer sacó con bombos y platillos que ya llegaron a un acuerdo y se aprobó que aquí de ahora en adelante tiene que haber por ley en todos los cargos a postulaciones de elección 50% hombres, 50% mujeres, y en el caso de los representantes y diputados que hay suplentes, si el suplente es hombre, el principal debe ser mujer y viceversa. Como si aquí el problema fuera si hombres o mujeres. Aquí lo que se necesita es que escojan a los mejores, ya sean hombres, mujeres o incluso hasta trans, si queremos irnos hasta el extremo, pero que sean los mejores. No, ni vamos a volar a 3 de ustedes, porque me voy a sentir en disminución, o voy a meter a 4 más, a 3 más, así estamos equilibrados. Es una estupidez. Este programa, por ejemplo, capacidad, no otra cosa. Pero sin embargo, fíjate que aquellos que nos quieren imponer estas clases, en el Estado, esto de igualdad de género, sin embargo, no veo la igualdad de género en los toques de queda, porque los hombres tenemos 2 días y las mujeres tienen 3. ¿no? Discriminación de género, que es lo que hay. Perdón, ¿no? Tienes 4 las mujeres y los hombres 3. Ahí no hay igualdad de género. Yo me estuviera guindando de un árbol pidiendo que hiciéramos 3 y 3 y el domingo saliéramos juntos, pues para que fuera verdaderamente esa igualdad. Porque al final no tiene nada que ver con la igualdad. Estas vainas son
control. Política, Control. Política y regalar puestos por gusto. Control. Como yo he dicho un par de Excusa para regalar puestos. ¿Con quién hacerlo? Como yo he dicho en un par de ocasiones, si esto en verdad se tratara de igualdad en términos de oportunidades y generación de empleos o buenos empleos bien remunerados, entonces cuando se recupere la industria de la construcción, esa rata de 99% a 1% que hay de hombres a mujeres, hay que mejorarla. Claro, Entonces, y la minería también, claro. Mujeres a hacer mezcla y a poner ladrillos, pues. Por eso, y minería estoy jodiendo, pero en verdad, claro que sí. sí sería, ¿no? Claro. Porque las mineras. Las supermodelos son mujeres. Y cuando las modelos mejor pagadas son mujeres. La gran mayoría de las enfermeras o de los enfermeros son mujeres. Y yo no veo a nadie diciendo que ahí debe haber igualdad de género. Porque siempre al final es llevarlo, en este caso, recolección de clase, el salario mínimo más alto de Panamá es en la industria de la construcción. Ganan los ayudantes generales que están comenzando, ganan, creo que hoy en día como $2.50 la hora, y ni hablar de los calificados. Pero creo bueno, otro día hablamos de los cupos, ¿no? No sé si, sí. Edward, ¿tienes más preguntas allí? Ya he pasado 8. Había una que tenía pendiente, era de lo de la corte, no sé si la habíamos comentado ya de... Sí, de la corte sí, pero Edward, ¿estás leyendo otras más? No, yo creo que cuando en la construcción los robots reemplazan el 95% de la planilla, deberíamos obligar por ley a las compañías que venden los robots que la mitad parezcan mujeres y que la otra mitad los robots. Claro, por supuesto. ¿Tienes más preguntas, Edward? Yo vi una de Lizzie Jovanet también sobre el tema del control de los medios de comunicación y comentaba de que desde octubre del 2019, en la preparación de la pandemia, todo estaba amarrado, todas las comunicaciones y todos los medios tienen que pasar por la autorización del Ministerio de Salud. O sea, son temas que estamos viviendo y que no son casualidad, son cosas que ya estaban planeadas, organizadas y que simplemente nos estamos dando cuenta sobre la marcha. Aquí hay una pregunta buena, Irene. Nuevamente, Jay, ¿creen que Copa u otras aerolíneas exigirán pasaporte de vacunas para viajar? Yo digo que sí. Yo creo que sí, pero miren, justamente ese fue un tema que hoy discutía con un amigo, ¿no? Porque ya hay una aerolínea, creo que es Qantas, la de Nueva Zelanda. De Australia, perdón, que salió ya hace un mes diciendo que van a pedir la vacuna obligatoria para viajar. Y se plantea un caso interesante, ¿no? Porque un amigo me planteaba hoy, pero escucha, esto es un tema de la libertad y entonces, ¿cómo hacemos? Y resulta, él es español, me decía, acá en España, ¿no? Es por el tema del GDPR, sobre todo, que es el tema del tratamiento de datos personales, dice que está prohibido por ley, regulado, ¿no? Que le pidan exigencia de vacunas, exigencia de enfermedades cuando uno ingresa a trabajar en ciertos lugares. O sea, el tema de lo que es data personal es absolutamente privado y es susceptible de ser demandado en el caso de una violación hacia ello, ¿no? En el caso de Europa, el tratamiento de datos es muy, muy difícil. Y por cierto, viene para Panamá, no sé si al final este año lo van a implementar, pero desde abril eso debería estar funcionando. Es una ley que se sancionó hace 2 años y que lo podemos hablar en próximos shows. Pero ¿cuál es el punto acá? Imagínense, si en cada país el tratamiento de la data es diferente, yo no sé finalmente cómo podrían hacer las compañías de aviación para poder manejar esto. Sin embargo, yo creo que sí vamos a eso. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos, y finalmente siempre en cada una de estas cosas, el culpable al final es el gobierno con una regulación, imagínense que las compañías tienen un riesgo que tiene que ser aceptable, tiene que poder ser manejado por las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto del COVID? Hay una transmisión y que está muy vinculada al tema de viajes, de contagios, de esparcir las cepas en países diferentes. Entonces hay una
política gubernamental de impedir a través de cercos sanitarios, ¿no? Que mayormente están en las fronteras de cada país, ¿no? Fronteras aéreas, terrestres, marítimas, de impedir el ingreso y controlar, porque el Estado piensa que controla, una enfermedad y mantenerla de ese tamaño de como lo quiera tener el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si una compañía decide no pedir la vacuna, que sería lo correcto, y nosotros pudiéramos ejercer nuestra libertad, si la empresa no pide la vacuna o el pasaporte sanitario, ¿qué pasa si después, por lo que fuera, por la razón que fuera, causada o no, una persona en el extranjero o una persona extranjera en Panamá disemina una nueva cepa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces van a echarle la culpa a la aerolínea y la aerolínea va a ser posible de ser demandada, ¿no? Entonces, digo, tiene posibilidades de ganar, sí, no, no importa, pero que la demanda se la van a comer, se la van a comer. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa se protege previamente contra arbitrariedades del Estado. Si yo fuera la gerente de Copa, yo también se lo digo, yo lo tomaría. ¿Saben qué? Yo me protejo. A mí me suben a mi avión con vacuna, pero no porque yo lo quiera, sino porque en el caso de que se produzca un contagio dentro, fuera del avión, aquí estaba la vacuna. No es mi problema. De cierta forma tiene razón. Es una cuestión de bajar riesgo. No estoy diciendo que sea una cuestión ética y no estoy hablando de la moral de esto. Estoy hablando de que hay que poder manejar el riesgo. Cuando tú tienes semejantes compañías, tú tienes que protegerlas. ¿Qué dices, Eduardo? Son las 8:15, está diciendo nuestro programador. Es que oye, Irene, me pasa con la planadora por encima, entonces ya no sé si... Irene, tiene que acordar a la gente, perdón, que le den like al programa y que se suscriban. Que suscriban, para por favor. Que nos ayuden a poder, pues, aumentar la audiencia. Y difundir las ideas de libertad. Edward. O sea, hoy día ya hay muchos países, y por muchos años ha sido así, que te exigen y no son las aerolíneas, son los países, que te exigen una vacuna para ir. Entonces, si vas a África, te tienes que tomar, creo que la fiebre amarilla. Brasil también. Brasil hace 20 años no ha vuelto, y en ese entonces no me pidieron nada, pero bueno, aparentemente ahora sí. Sí, entonces, sí lo piden. Yo creo que para mí estamos viendo como que la fiebre en la sábana, pero el tema es ese. Esas vacunas ya llevan décadas, no sé, así que voy a decir décadas, pero de muchísimo tiempo de haberse creado, y se están, y entonces ya los factores de error o de envenenamiento o de side effects, todo ese proceso ha pasado. Entonces, en realidad, el miedo que uno puede balancear, ¿me la pongo o no me la pongo?, ya es un tema irrisorio, y entonces tú decides si tomas el riesgo o no tomas el riesgo. Pero esta vacuna acaba de salir, fue acelerada, la empujaron por todos lados para que saliera lo más rápido posible, entonces hay un factor de personas mucho más alta que está pensando que no debe tomarla o que no quiere tomarla. Entonces ahí... riesgo. Es un riesgo importante. Entonces, si las aerolíneas se van a decir no, también les va a afectar su mercado, les va a afectar muchísimo el número de personas viajando. Sí, lo que pasa es que si tú lo miras desde un punto de vista estrictamente empresarial y de poder manejar tu riesgo, yo creo que, es algo, una consecuencia lógica que las empresas van a ir a solicitar la vacuna o van a solicitar el pasaporte sanitario, no por ellas. Eso, no porque acuerden. La presión de los gobiernos. No, ni siquiera presión de los gobiernos, es que se tienen que cuidar, se tienen que blindar. No tiene que ser con la vacuna, puede ser simplemente con un examen que dice que no tienes el virus. Y ya. Exacto. No, es que, lo que te va a decir el gobierno es, no, espérate, que esos certificados pueden ser mercado negro. Miren, igual yo siempre cuento la anécdota, yo he andado por países que son increíbles, porque son, o sea... realmente no entiendo todavía cómo estoy viva en algunos casos, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que estar entrando a Tailandia, que es un país que pide la vacuna amarilla, me acuerdo que estaba volando desde Indonesia, no me acuerdo, pero más o menos así era el tema. Yo iba con mi vacuna, pero no, esta no era por avión, era por carro. Era en la frontera con Birmania. Era entrando desde Birmania a Chiang Mai, que es un pueblo que está muy cerca ahí en la frontera tailandesa.
100 metros antes, 200 metros antes, ustedes tenían todos los puestos de mercado negro a elección para que le dieran su vacuna, pero no para que le dieran, sino para que le dieran el El carnecito. certificado. Entonces, a mí me daba pánico porque yo decía, esta gente está loca, va a entrar a estos países con ese carnecito y se van a agarrar una enfermedad de aquellas. Y lo cierto es que al final no pasa nada. O sea, yo creo que lo hacen estos países como protección para que no los demanden si uno se pesca la enfermedad ahí. No es para que uno se proteja y no se enferme en esos países. A protegerlos a ellos. A ver, yo creo que es más bien una situación de responsabilidad, de exhibición de responsabilidad que hacen los países. Porque si es uno el que lleva la cepa, entonces Alemania, Inglaterra, España, todos los países nos pedirían nuestro calendario de vacunas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque es imposible. Entonces, eso ya va contra la libertad individual, los derechos humanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Se nos pasó el tiempo bastante, pero bueno, teníamos este segmento de preguntas y respuestas y el tema estaba muy caliente hoy y como siempre mezclamos todo al final, ¿no? No sé, ¿queda alguna pregunta en el aire? Si no, las anotamos todas para la próxima. Por ahí quedaba una, pero yo creo que está un poco larga. Sí. Para esta ocasión. ¿Qué decía? ¿Qué dice rápidamente? Bueno. Un interrogatorio. No lo encuentro ya. Ok. Bueno, perdón por esa pregunta que quedó. La dejaremos para la próxima. Muchísimas gracias por habernos seguido hoy. Perdón si hay algunos temas que empezamos a mezclar, hablamos todos, nos pisamos unos a otros en las respuestas, en los comentarios. Muchas gracias de nuevo a Panamá Vieja Escuela, tenemos mucho que aprender ahí y sean buenos. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Denos like. Chao. Chao.